nuevamente, yo siempre les he hablado del reino de Dios y hoy quiero pues compartir algo acerca del reino de Dios que hace tiempo no comparto, hace tiempo no hablo acerca del reino de Dios y a veces a uno se le olvida que el reino de Dios ya está aquí con nosotros, amén. Y uno escucha gente diciendo que cuando yo vaya al reino de Dios, están esperando un reino para quién sabe cuándo, y resulta que el Señor llegó aquí a este planeta hace cerca de 2000 años diciendo, digan, oren así, venga a nosotros tu reino. Porque a veces confundimos el reino de Dios con un lugar por allá lejos. Y resulta que el reino de Dios no es tan lejos, está tan cerca como puede estar Dios. O sea, el reino de Dios es el ámbito donde Dios opera, donde Él gobierna. Ese es su reino. Amén. O sea, cuando uno entiende eso, cuando uno dimensiona lo que es eso, dice, caramba. O sea que el reino de Dios está en mi vida. El reino de Dios debe estar en la iglesia, amén. El reino de Dios debe estar en los creyentes. ¿Sí? Ahora, si no está el reino de Dios en nosotros, estamos bailando. Estaremos bailando. Entonces, ¿quién es el que nos gobierna si no es Dios? Amén. Si Él nos gobierna, ciertamente nosotros estamos en el reino. Pero esto es bueno que yo se lo muestre por la palabra. ¿De acuerdo, hermanos? Vamos a irlo viendo por la palabra y le voy a invitar a leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pues Pablo fue uno de los que más habló acerca del reino de Dios. El capítulo 14 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 14, por favor, vamos a leer, por lo menos ahí nos damos cuenta qué es. Él dice qué es el reino. Gloria a Dios, o por lo menos lo que no es. Porque a veces uno cree que algo es el reino, pero qué bueno, porque Pablo lo explica muy bien acá. Romanos 14, 17, ¿lo tienen? Bueno, Romanos 14, leámoslo todos. Le invito a estar en pie y luego oramos para meditar en la palabra. Dice de la siguiente manera, 14, 17. Dice, léalo conmigo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Si nosotros entendemos lo que es el reino, entonces aprendemos a vivir en el reino. ¿Sabe por qué a veces no disfrutamos las cosas del reino? Porque no estamos conscientes que ya estamos en él. Ahora, cuando uno habla de este tema y dice que ya estamos en el reino, algunos dicen, ¿será que usted no cree en el reinado eterno del Mesías? Claro, ese reinado eterno viene, pero ya empezó. Empieza desde que estamos en vida. Si usted esperara morirse para estar en el reino, entonces no lo va a conocer. Usted tiene que aprender a conocerlo en vida. Y vamos a mirar las citas bíblicas que lo describen. Por ejemplo, lea Colosenses capítulo 4, verso 11. Abra allí su Biblia. Colosenses 4, 11. Unos pasajes que le voy a estar leyendo describen lo que sería el reino. Colosenses 4, 11. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Colosenses 4, 11. Gloria a Dios. El 4:11, si no lo tienen yo lo leo aquí. Y Jesús, amén, llamando justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Mire, Pablo está hablando del reino, pero él no lo da como por lejos. Él dice que le ayudaban en el reino, lo cual para Pablo era evidente que él estaba consciente que él ya estaba trabajando ¿en dónde? En el reino. Los únicos que me ayudan en el reino, o sea, los que trabajan conmigo en el reino, porque él entendió que era el reino de Dios. Él entendió que cuando Cristo vino predicando el evangelio del reino de Dios. Y por donde iba, él iba predicando el reino. Amén. Usted lee la Biblia y se encuentra pero cantidad de pasajes acerca de eso. Gloria al Señor. Entonces por eso yo quiero decirle hoy a la iglesia y a los amigos que de pronto
nos ven en los canales de donde subimos enseñanza, que se concienticen que el reino es ahora, en el momento en que usted recibe a Cristo en su corazón, Cristo comienza a reinar en su vida. Amén. Entonces, es cuestión de ser consciente de eso. El reino de Dios es la presencia de Cristo en nuestra vida. Por eso en el Padre Nuestro dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es lógico. ¿Por qué? Porque es que antes de que Él viniera, a nosotros no estaba el reino. ¿Por qué? Porque el reino se desata con la presencia de Cristo. Pues, ¿por qué va a ser? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y donde está Él y Él gobierna, ahí hay un reino, está el reino de Él. Cuando Él dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe qué era lo que se había perdido? El reino. El reino se había perdido porque la primera pareja se lo había dejado robar del diablo. Recuerden que la primera pareja fue puesta en el Edén para gobernar. A ellos se les dio gobierno. Les dijeron: gobiernen sobre todos los animales, van a señorear sobre todo. La palabra señorear es reinar. Y ellos comenzaron. ¿Pero qué pasó? Perdieron esa autoridad. Porque fallaron, porque pecaron, porque defraudaron a Dios, porque le prestaron atención a la serpiente antigua, que ya había estado ahí, que ya había sido expulsada antes de ellos, y entonces por envidia los hizo caer. Y entonces ya la raza caída, el ser humano caído, que es Adán, ¿qué nos heredó a nosotros? La esclavitud del pecado. Así, por cuanto un hombre pecó, luego todos pecaron. Eso fue lo que nos heredó. No nos heredó el reino. ¿Por qué? Porque ya se había perdido. Recuerde, cuando Cristo fue tentado en el desierto, ¿qué fue lo que el diablo le dijo? Escuche. Y le mostró todos los tesoros del mundo, toda la riqueza, y le dijo: mira, si todo esto te daré, si postrado me adoras, porque a mí me ha sido dado. Y la pregunta es: ¿quién se lo dio a él? No fue Dios. Adán. Cuando Adán pecó, él tomó la autoridad, tomó el reino, y claro, lo gobernaba desde las tinieblas. Por eso la potestad estaba en el reino de las tinieblas. Pero cuando Cristo viene, Él viene a recuperar eso que el hombre ha perdido, porque Cristo es el postrer Adán. Entonces, como en Adán todos morimos, en Cristo todos somos vivificados, y recupera Él lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? El reino en los seres humanos. Ya ahora reinaban las tinieblas, reinaba el enemigo, reinaba Él y éramos esclavos de Él. Cuando Cristo vino fue a libertarnos. Él vino a destruir las obras del diablo. Tenía presa, tenía atada a la humanidad, la tenía esclavizada al pecado, porque Él era el que reinaba y el hombre era su esclavo. Y por eso es que los seres humanos desde el comienzo caemos en las redes de Él y hacemos lo que Él diga, y nos mete por el vicio, por cualquier cosa que nos ponga a hacer, porque estamos esclavos, y Él reina en el corazón del ser humano que no tiene Cristo. Pero cuando Cristo viene, entonces le quita las armas en las que Él confiaba, le va despojando una a una la autoridad que tenía y recupera el reino. Amén. Y una vez que lo recupera, se lo entrega al ser humano otra vez allá en la cruz del Calvario. Cuando está en la cruz, Cristo no está siendo derrotado. Cristo está triunfando sobre los principados y potestades y le entrega la autoridad al hombre, y por eso dice: todo es consumado. Todo fue cumplido. Todo lo que se había dicho allá se cumplió en Cristo, y ahora viene la autoridad sobre los seres humanos que recibimos el reino. Amén. Recupera lo que el enemigo había quitado. Él lo recupera para los creyentes, para los hijos que creen y confían en las promesas de Dios. Amén. Entonces, vamos a mirar textos bíblicos para confirmar esto que yo les acabo de decir, porque a través de las palabras que nos damos cuenta si lo que estoy diciendo es cierto. Entonces, recuerde, por ejemplo, lo que dijo el ladrón. Escuche lo que dijo el ladrón. Uno de los dos ladrones, recuerde que a Cristo lo crucificaron en medio de dos, y uno de ellos le dice al otro, porque el otro está muy grosero,
está insultando, está tratando mal, está diciéndole a Cristo: si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz y sálvanos a nosotros también. Jesús no habla con él, pero él comienza a renegar contra él. Y el otro ladrón, por eso hay alguien que le llama el buen ladrón, le dicen el buen ladrón, no hay ladrón bueno, pero la gente le dice así porque este hombre dijo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros, a la verdad, sufrimos lo que recibimos es porque lo merecemos por nuestros pecados, pero ningún mal ha hecho. Y cuando dijo esa frase, dice esta otra, dice: mira, Jesús le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Se acuerda de esa frase? Jesús, ¿qué le responde? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Hoy. Quiere decir que si iba a estar con Cristo, donde está Cristo está el reino, ¿eh? Porque donde está el rey, ahí está el reino. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el gobierno se desplaza a cualquier región de la nación y desde allá comienza a dirigir, ¿qué está allí representado? El gobierno. Está el presidente con sus ministros, ¿cierto? Dando órdenes. Ahí está el gobierno. Supongamos, estamos en una región donde se desplazó, ahí está el gobierno. Así mismo es Dios. Donde está Dios, ahí está el gobierno de Dios. Ahí está la autoridad de Dios. Entonces, el reino de Dios es el ámbito donde Dios gobierna. Amén. Por eso es que el creyente puede estar claro que si usted está siendo gobernado por el Señor, entonces el reino de Dios está en su vida. Gloria a Dios. Ok. Entonces, cuando el ladrón le dijo eso a Cristo y Cristo le dijo: de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso, le estaba dando a entender que ese mismo día iban a estar en un lugar llamado el paraíso, que se cree que es un lugar antes del tercer cielo, un lugar donde van los muertos para esperar a dar el paso al tercer cielo. Ellos aquí en la vida física mueren, pero pasan a la eternidad, a un lugar donde ya no mueren, sobre todo los que se arrepienten, ¿no? Porque en la Biblia están las dos comparaciones: el que muere sin Cristo y el que muere en Cristo. El que muere sin Cristo es sepultado y seguramente lo recogen son otros, no precisamente los ángeles. Pero cuando alguien muere siendo un hombre temeroso que tiene a Cristo gobernando su vida, pasa lo que pasó con el mendigo ese que Lázaro envía a Lázaro, que cuando la lectura del rico y Lázaro ahí en San Lucas, ahí se comparan los dos, porque el uno muere y es sepultado, pero el otro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es el lugar de descanso o de reposo para las almas, para esperar la resurrección. Amén. Entonces, qué bonito entender esto. Entonces, el ladrón lo que le está diciendo es: cuando vengas, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él no le dijo: no, tienes que esperar 2000 años, o quién sabe. No, le dijo: hoy mismo. ¿Por qué? Porque el reino está donde está el rey. Hoy estarás conmigo en el paraíso. De una. Pues si usted ha invitado a Cristo a su corazón, entonces usted ya queda en el reino. Sí, mire la cita bíblica en Colosenses 1:13, léala y guárdela y medítela y saboréela. Amén. ¿Qué dice esa cita bíblica en Colosenses 1:13? Dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Nos ha trasladado al reino de Dios. Amén. ¿De dónde nos sacó? De las tinieblas. Exacto, de la potestad. ¿Qué es potestad? Reino de las tinieblas. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado. No es que lo va a hacer. Ahí dice, ¿cómo dice el texto, hermano Reinaldo? El cual nos ha librado, no es que nos va a librar, ya lo hizo. De las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Eso es así, ¿verdad? Usted se arrepintió, usted confió en Él, lo invocó y lo invitó a vivir a usted, y en ese momento hay un traslado. Usted sabe lo que es. Ya comienza un nuevo rey a gobernar. Usted se despoja del rey tirano ese que lo esclaviza
y comienza a tener un rey de luz. Sale de las tinieblas a la luz. Amén. Un reino diferente. El reino de las tinieblas es gobernado por Satanás y los ángeles caídos, pero el reino de Dios es gobernado por Cristo, que es el rey, y los ángeles. Amén. Entonces lo que hay es un traslado. Usted se muda de un reino al otro. Inmediatamente sucede, rápido, solamente a través de creer en Él, de confiar en Él, invocar el nombre del Señor. Amén. Entonces hay un traslado inmediato. Usted ya queda en el reino de Dios. Por eso dice, en el reino de su amado Hijo. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es un traslado inmediato. Amén. Qué bonito saber que uno ha sido trasladado. ¿Cuántos fueron trasladados? Amén. Gloria a Dios. Fuimos trasladados. Eso fue lo que pasó con nuestra vida. Y esa es la razón por la cual ya no nos hallamos allá. Ya no nos hallamos allá practicando las cosas, porque fuimos trasladados. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Qué hacíamos? Ya no. Amén. Ahora, ¿qué nos gusta? La vigilia, el ayuno, la lectura de la Biblia, las canciones cristianas. Todo lo que tenga que ver con Dios nos interesa. ¿Por qué? Porque nuestra mente fue cambiada. Ahora ya no tenemos la mente del maligno, tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia. Porque Cristo ha renovado nuestra mente. Y por eso Pablo recomienda: renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Comprobad cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que hacemos a través de la palabra o a través de las enseñanzas que escuchamos a diario. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, si ya fuimos trasladados al reino, entonces quiere decir que estamos en él. Ahora, vamos a mirar otra cita bíblica. Gloria al Señor. En San Juan capítulo 18, verso 36, hay un pasaje muy bonito. Me gustaría que alguno de ustedes lo leyera rápidamente. Juan 18, 36. Ahí va a encontrar un texto que dice: mi reino no es de este mundo. Porque la gente pensaba que él venía a reinar aquí en este mundo. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Amén. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Amén. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Quién le preguntó eso? Se lo preguntó Pilato. Se lo preguntó la gente: ¿por qué te dejas maltratar de esta gente? Si tú eres rey, ¿por qué te dejas crucificar? ¿Por qué dejas que te maten? Y él dijo: es que mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores estarían peleando por mí. O sea, ¿qué le quiso decir? En los reinos de este mundo la gente se mata por defender los reinos, pero mi reino no es de este mundo. Quiere decir que era un reino espiritual, un reino que no pelea por tierra, sino que es un reino espiritual. Y cuando dijo eso, entonces eso le da seguridad a usted que el reino en que usted y yo estamos no es de este mundo, es un reino diferente a los reinos del mundo. Amén. Es un reino espiritual. Entonces el creyente comienza a aprender todo eso y dice: caramba, o sea que yo sí estoy en el reino. Yo fui llamado a habitar en el reino. Y entonces los apóstoles tienen dudas. Ellos siguen con dudas y le preguntan a él: dinos cuándo será esto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo será? Léalo en Lucas 22, 29. Y verá que el Señor dice que le iba a asignar un reino a los apóstoles. Les iba a dar un reino. Lucas 22, 29. ¿Qué dice, hermanos? Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Amén. Escuche, él es coronado como rey, ¿sí o no? Amén. Y él le asigna un reino a sus apóstoles. ¿Cómo hace para asignarles un reino? Pues muy sencillo. Recuerde que en la carta del apóstol Pedro dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Real qué? Nación santa. La palabra real quiere decir reyes. Somos reyes y sacerdotes. Él hace eso con sus seguidores. Los asigna un reino. Ustedes también, o en el caso, es un súbdito del reino de Dios. A los apóstoles les asignaba él también reino, o sea, que gobernaran en diferentes lugares.
Y usted va a decir, ay, pero los apóstoles se murieron. Toditos se murieron físicamente, pero espiritualmente están vivos. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Realmente lo que pasa en la transición de la muerte en el cristiano es que pasa de vida a vida eterna, de muerte física a vida eterna. El que no tiene a Cristo, sí no. ¿Por qué? Porque es que Cristo es la resurrección y la vida. Él dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, dice, no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo, que es la vida. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. El que lo recibe, recibe la vida. Y por eso, entonces Él hace de todos sus seguidores reyes y sacerdotes para Dios. Reyes y sacerdotes. Entonces, qué bonito saber eso. Ahora vamos a mirar otro pasaje para que vea que esto que estamos viviendo hoy, hermano, en este pacto que estamos, en el pacto de la gracia, porque esto se da en el pacto de la gracia. Esto no se da antes, es a través del pacto de la gracia. Mire que es una profecía que está en Daniel 2:44. El libro del profeta Daniel, capítulo 2, verso 44. ¿Quién tiene la bondad de leerlo? Dice, en aquellos días... Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Amén. Será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará. Pare ahí, escuche. Está hablando proféticamente del reinado del Mesías. Y está diciendo que el Dios del cielo va a levantar un reino que no será jamás destruido. ¿Y cuál es el único reino que no es destruido? Porque los reinos se pegan unos con otros y se destruyen, pero el de Dios no. Los otros se destruyen a plomo, a bombazos y todo eso, y acaban con los reinos. Pero el reino de Dios es eterno, amén. Permanece. ¿Por qué? Porque el que lo gobierna es eterno. Si el rey es eterno, el reinado es eterno. Y ahora la vamos a ver por la Biblia, que es eterno. Y Él nos lo ha asignado a nosotros. Gloria al Señor. Amén. Entonces, dice más la palabra de Dios. Porque lo que dice ahí, en ese tiempo, en el tiempo de cuáles reyes, de los reyes que hay sobre la tierra, Dios levantará un reino, que ese reino no será jamás conmovido. Y se refiere al reinado del Mesías. Gloria al Señor. Porque ¿cuándo comenzó el reino de Dios? Es la pregunta. ¿Cuándo comenzó? Después de la cruz. Empezó el reino de Dios. Ellos le preguntaban, bueno, ¿y cuándo será que viene el reino? Le preguntaban a Él. Vamos a leer un pasaje en San Mateo, capítulo 16, verso 28. Porque Jesús prometió algo que es increíble. Les digo a ellos, mire, de cierto les digo que entre ustedes hay unos que no van a gustar la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Esa palabra tiene tanto poder, hermano. ¿Se la encontró? Léala. San Mateo 16, verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Escuche, Jesús no puede mentir. Así que ese cuento que Él se murió y ellos ni no le escupió a ellos, no, con Dios no funciona así. Él les estaba diciendo, algunos de ustedes se van a dar cuenta cuando yo venga en el reino. O sea, van a ver el reino. Y entonces, si no estuviéramos en el reino, entonces Dios les hubiera mentido a ellos. Porque les dijo era que no iban a morir físicamente hasta que viniera el reino. Lo cual quiere decir que como Él es el rey, ellos iban a ver la venida del reino. Le estaba hablando con seguridad. Y ellos seguían dudando. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? No entendían que el Señor estaba ya reinando en medio de ellos. Amén. Lea Lucas capítulo 7, verso 21 en adelante. Lucas 7 del 21 en adelante. Gloria al Señor. Ese pasaje le aclara a uno muchas cosas. ¿Lo tienen? En esa misma hora. El capítulo 20, mejor. 7:20, verso 20. 7:20. ¿Qué dice?
pues los hombres vinieron a él dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ¿habías de venir o esperamos a otro? esperamos ahora? Gloria al Señor. Porque usted sabe que la Biblia anunciaba la venida del Mesías como rey, como rey. Y el que lo promulgaba o anunciaba la venida del Mesías era Juan el Bautista, el precursor. No era que él iba a anunciar que iba a venir, sino que venía el Mesías o el rey de Israel. Amén. Amén. Entonces ellos están preocupados por saber si es él o había que esperar a otro. Y usted sabe que hasta hoy los judíos, algunos, no han creído en él y lo siguen esperando. Pero ya hace más de 2000 años que pasó. Y eso sucedió, pero sucedió en los ojos de ellos y no lo creyeron, no lo entendieron. Y todavía algunos siguen esperando eso, porque como les digo, ellos no creyeron, la mayoría. Solamente creyeron esos poquitos que lo siguieron a él. Los que lo siguieron a él. Y ellos salieron a promulgar el reino. Y él les dijo: vayan y prediquen el reino. Amén. Anuncien el reino. Y ellos se dedicaron a eso, a predicar el reino. ¿En qué momento se dejó de predicar el reino? No sé. Pero tenemos que recuperar la enseñanza del reino nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviéndolo y la gente no es consciente de eso. La gente no ha entendido qué es el reino. ¿Qué es el reino? El reino de Dios es algo que se nos prometió. Fue prometido hace muchos años, hermano. Se le prometió al ser humano. El texto que yo les decía en Primera de Pedro 2, 9 y 10, ahí habla de que Él nos hizo reyes y sacerdotes para dar cumplimiento a esa promesa, precisamente. ¿Cuál promesa? Eso que Él anunció, siempre lo anunció, y vamos a hacer un recorrido por algunos pasajes rápidamente que Él anunció, que Él mencionó, donde siempre lo vemos es anunciando el reino. No anunciaba solo el evangelio, era el reino lo que Él anunciaba. Capítulo 4 de San Mateo, el verso 23. 4:23 de Mateo. Empecemos por ahí. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. O sea, el evangelio no puede ir sin reino. Amén. Porque el evangelio está invitando a vivir en el reino. Lo encontró, ¿cierto? Y luego usted lo encuentra también en el 4:17 también lo dice. El 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se estaba acercando, porque Él era el rey. Amén. Está acercándose. Mateo 12:28. Vamos rápidamente a Mateo 12:28, que dice de la siguiente manera: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? ¿Sí? Él estaba echando fuera demonios. Quiere decir que el reino de Dios había llegado. Él lo decía abiertamente. Él no lo ocultó. Amén. Gloria al Señor. Mateo 21:43. Vamos rápidamente a Mateo 21:43. Es un estudio del reino. 21:43, que dice de la siguiente manera: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le estaba diciendo a los fariseos, amén, y será dado a gente que produzca los frutos de él, porque los fariseos no creyeron en Jesús, lo rechazaron. Entonces él dijo: el reino de Dios se les va a quitar a ustedes y se le va a entregar a otra gente. Y ahí entramos los gentiles. Gloria al Señor, hermanos, amén. Entonces el reino de Dios iba a ser, además de ellos, por eso se ponen celosos ellos, que Dios haya salvado a otros pueblos que no eran solo ellos, porque los judíos pensaban que la salvación era solamente para ellos y eran egoístas con los demás, no querían que los demás fueran salvos. Pero Cristo, precisamente porque ellos lo despreciaron, Él los provoca a celo con otro pueblo que no es pueblo. Lo había profetizado así. Gloria al Señor. Entonces, si usted lee San Marcos 1:14, lo que viene anunciando el capítulo 1 de San Marcos,
en el 14:15, capítulo 1, verso 14:15, es: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Qué fue lo que acercó? El reino. ¿Por qué? Porque el rey es el que viene. Y ahí viene el reino. Con él, donde está el rey, está el reino. Amén. Entonces, él lo anuncia. Lucas 4:43, que dice Lucas 4:43, dice de la siguiente manera: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Él fue enviado para anunciar el evangelio del reino. Nosotros a veces anunciamos un evangelio sin reino, porque eso fue lo que nos enseñaron: el evangelio pero sin reino. Pero siempre el reino está ligado al evangelio, porque el evangelio es el mensaje para la gente, para que conozcan el reino de Dios a través del evangelio. Y entonces, ¿qué sentido tiene al conocer el evangelio? Es que usted pertenece al reino, porque a través de usted conoce el reino a través del evangelio. El mensaje del evangelio, ¿qué es? La buena noticia del reino. Amén. ¿Qué anuncian las buenas noticias del reino? Que hay un rey que quiere reinar en su vida, en su corazón, en su mente, en su ser. Gloria al nombre de Jesús. Lucas 7:28. Lucas 7:28 dice de la siguiente manera: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Escuche esto. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Sí me entiende? Dios no hace acepción de personas, y no importa que sea pequeño, o sea grande, o sea negro, o sea blanco, como sea flaco, gordo, pero si está en el reino, dice el Señor, es mayor que Juan. Y yo siempre me pregunté: ¿por qué mayor que Juan si Juan fue un gran profeta? ¿Por qué va a ser mayor? Digo, porque es que Juan no lo disfrutó. Porque Juan no No pudo entrar en el reino. Él no lo conoció. Él solamente vio al rey, pero no se metió en el reino, no lo disfrutó. No es que lo mataron antes de que fuera establecido. ¿Cuándo fue establecido? Cuando él muere en la cruz de Calvario. Es que, porque Juan fue antes de que él fuera a la cruz. Y el reino es recuperado es cuando él está en la cruz. Ahí se recupera el reino, porque ahí es donde vence las potestades y las tinieblas y ya nos entrega el reino. Y dice: consumado es. Y entrega. Por eso él cuando ya resucita, que ya bajó de la cruz, es cuando dice: toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Ahora está reinando, ¿ven? Si tiene toda potestad, porque ya es rey. Y dice: ahora sí les doy la orden, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bajo la autoridad de ese reino. Gloria al Señor. Esto cuando uno lo entiende, hermano, uno se goza. Ay, eso sí es así, hermano. Así es, gloria al Señor. Si el más pequeño es mayor, es porque el reino de Dios es más importante que todo lo que pasó antes. Que la ley. Lucas 9:2. ¿Qué dice Lucas 9:2? y los envió a predicar el reino Amén. de Dios y a sanar a los enfermos. Eso, ¿a quién fue que los mandó? A predicar el reino. Vayan por los enfermos, no, prediquen el reino primero. El reino de Dios y a sanar a los enfermos. Los envió a predicar el reino. Lucas 11:20. 11:20. Sí, amén. ¿Qué dice 11:20? Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente El reino de Dios ha llegado a vuestra vida. Porque ¿cómo echaban los demonios? Vaya, por el dedo de Dios. Qué maravilloso el poder de un rey que tiene autoridad sobre todo. Y Mateo 6:23, ya todos lo conocemos, ¿no? ¿Qué dice? Mas buscar primeramente y su justicia y las demás cosas. Cuando la persona entiende eso, no se preocupa tanto por otras cosas que no tiene. Ay, yo necesito conseguir esta cosita, está bien, pero busque primero el reino de Dios. Si usted busca primero el reino de Dios, Dios le va a añadir eso otro. Amén. Yo no le estoy diciendo que ahí mismo Él lo haga, a veces lo puede hacer él mismo o lo puede hacer después, pero
Primero, el reino. ¿Por qué? Porque el reino te da la sabiduría para tomar decisiones. El reino te da la sabiduría y el entendimiento para hacer las cosas de la manera correcta. Amén. Y no meterte en problemas. Gloria al nombre de Jesús. Dice en Lucas 16:16. Vamos por Lucas 16:16, dice lo siguiente. La ley y los profetas eran, no dice son, sino eran. ¿Hasta cuándo? Lucas 16:16. Eran hasta Juan. La ley y los profetas, escuchen. Y esto no le gusta a algunos predicar, porque quieren que todavía esté la ley. Pero aquí dice claramente que la ley y los profetas eran hasta Juan. Hasta ahí. Desde entonces se comienza a predicar en el reino. La ley y los profetas eran hasta Juan. De ahí para acá se comenzó a anunciar el reino. ¿Quién lo empezó? Cristo. Anunció el reino. Y conquistó el reino para nosotros en la cruz del Calvario. Gloria al nombre de Jesús. Lucas 17:20. Ellos le preguntan a él, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Ellos le preguntan, gloria al Señor. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Ya está. Le estaba diciendo él allá. Hace 2000 años le decía, ya está entre ustedes. El reino de Dios ya está. Y yo pregunto, ¿dónde está el reino hoy? Entre nosotros, porque Cristo está entre nosotros, ¿cierto? Está dentro de nosotros, entonces el reino está dentro de mi vida. Está metido dentro de mí. Si Cristo está en mí, ahí está el reino. Eso es lo que quiere decir entonces. El reino de Dios está entre vosotros. Gloria a Jesús. Amén. Lucas, ese es el verso 21, el que acabamos de leer. Ese es, el reino de Dios está entre vosotros. San Juan 3:3 y una cantidad de pasajes, hermano, pero yo les voy a leer un texto que les prometí desde el comienzo, donde dice que hemos recibido un reino inconmovible. Un reino inconmovible. Está en Hebreos, son tan amables, van a Hebreos capítulo 12, verso 28. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, verso 28? Con ese terminamos, porque este tema es muy largo, no lo voy a extender. Hebreos 12, 28, ¿lo tienen? Mire lo que dice. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios. ¿Qué fue lo que recibieron? Ellos no dijeron vamos a recibir, o de pronto vamos a recibir. No, recibiendo. Ellos daban por hecho que ya habían recibido un reino ¿qué? Inconmovible. O sea, quiere decir que es un reino eterno. Un reino que el mismo que se profetizó en Daniel, que en el tiempo de esos reyes se levantará un reinado que no será quitado, o sea, es eterno. Y ahí lo recuerda el escritor a los hebreos diciendo que ese reino lo recibieron ellos, y pues nosotros cuando recibimos estamos recibiendo ese reino inconmovible. Amén. Y por eso es que tenemos que tener gratitud, seguirle sirviendo a Dios por gratitud, ser agradecidos con Dios que nos haya permitido pertenecer al reino. Y es en agradecimiento que hacemos todo lo que hacemos, porque estamos agradecidos. No hacemos lo que hacemos por obligación. Si lo hace por obligación, usted no ha entendido el mensaje del reino. Pero si usted lo hace por amor y por agradecimiento con Dios, usted entendió el mensaje del reino. El mensaje del reino no obliga a nadie. Lo que hace el reino es conquistar su corazón y su amor para Dios, para que usted lo que haga de adelante lo haga con amor. Toca ir para allá, vamos con amor. Toca hacer esto, vamos a hacerlo, pero lo hace con amor. Tocó ofrendar, vamos a ofrendar con amor. Lo que hacemos lo hacemos con amor. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere decir gratitud. Amén. Temamos y seamos agradecidos, dice ese pasaje. Póngase en pie, hermano. Este tema es muy largo y pues obvio que hoy no
alcanzo no a predicarlo todo, pero es muy bonito entender el mensaje del reino, recuperar el mensaje del reino, y es factible que una de estas enseñanzas voy a organizar para de pronto darla en el evento con las hermanas para que ellas sepan que son mujeres de reino, porque es muy bueno cuando uno es consciente que uno es un representante del reino, hermano. Uno es un representante del reino y no lo entiende y cree que es un pobre loco por ahí. No. Usted donde esté es un representante del reino. Oremos. Soberano Padre, te damos gracias por tu palabra. Tú eres bueno, Dios. Gracias por tu palabra, que es hermosa. Nos da a entender que realmente si tú reinas en nosotros, el reino de Dios está en nuestra vida. Y aunque venga un reino eterno, ya lo estamos disfrutando. Tu palabra dice que debemos disfrutar del reino en vida, Padre. Gracias, Dios, por cada hermano, cada hermana que entiende este mensaje. Te doy gracias, Padre, en el nombre